Miren esta pulsera tan hermosa que les traigo el día de hoy y con ese brillo tan lindo que dan los cristales que le dan un toque de elegancia y de glamour. Y con este acabado que se ve súper bonito. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados y antes de empezar quiero invitarte a que te suscribas al canal y a que actives la campanita. No siendo más, empecemos. Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de hilo de 60 centímetros cada una. Las voy a unir entre sí y en uno de los extremos voy a realizar un nudo sencillo. Luego voy a cortar los hilos excedentes a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Y ahora me voy al otro extremo de los hilos para quemar y afilar las puntas. Para hacerlo voy a tomar la punta del hilo y a quemar con el encendedor de 2 a 3 segundos. Dejo pasar un par de segundos y voy a girarla con la yema de mis dedos para lograr sacar esta punta que va a ser mucho más fácil al momento de insertar las cuentas. Ahora miren estos cristales de 4 milímetros, voy a insertar un cristal en cada hilo. Esto es para darle un acabado más bonito a la pulsera. Y voy a llevar los cristales hasta donde está el nudo sencillo que habíamos hecho anteriormente. Y dejando una medida de más o menos 8 centímetros voy a realizar un nudo sencillo el cual voy a ajustar muy bien. Y para continuar con la pulsera voy a usar estos balines dorados que son de 4 milímetros, así como también cristales de 4 milímetros, estos que son redondos y estos que son tipo rombo. La cantidad depende del largo de la pulsera. En la parte de abajo en la caja de descripción también le dejo la lista de materiales. Inicio insertando un balín dorado por una de las puntas del hilo. Y ahora paso la otra punta del hilo en sentido contrario para que nos quede cruzado. Aquí puedes apreciar cómo nos debe de quedar. Y ahora debo alar ambos hilos hasta llevar el balín y unirlo con el nudo que habíamos ya hecho previamente. Ahora voy a continuar insertando de a un cristal en cada una de las puntas del hilo. Voy a iniciar por los cristales que son redondos. Y los voy a unir al balín que habíamos insertado previamente. Y para continuar con el orden de la pulsera, nuevamente voy a insertar un balín y al igual que voy a hacer con todos los balines que lleva la pulsera, voy a cruzar también los hilos y a unirlo a las piedras que ya he insertado previamente. Un tip que te doy, ya que estamos manejando hilo chino para hacer esta pulsera, es que al momento de afilar las puntas del hilo, estas deben de quedar bien afiladas y en lo posible que queden largas, ya que esto va a facilitar al momento de cruzar los hilos cada vez que vayas a insertar un balín. Ahora voy a continuar con estos cristales que tienen forma de rombo. Voy a insertar uno en cada punta y también luego los voy a llevar a unir con la parte de la pulsera que ya llevamos hecha. Para este diseño yo elegí usar dos tipos de cristales diferentes, unos redondos y otros en forma de rombo. Tú puedes usar los cristales que tú prefieras. Continúo insertando nuevamente un balín y como puedes ver este es el orden que va a llevar toda la pulsera, en donde voy a intercalar los dos tipos de cristales con los balines. Y aquí puedes apreciar mucho mejor cómo va quedando el orden en que hemos insertado los cristales y los balines. Y como siempre los invito para que se unan a mi comunidad en redes sociales. En la caja de información del video les dejo los links para que vayan y se unan.
Ahora voy a tomar el siguiente balín, que sería el balín número 10 que voy a insertar, y lo voy a pasar por los dos hilos. Aquí ya voy llegando a lo que es el centro de la pulsera, en el cual voy a poner este dije tipo separador en forma de corona. Este que yo voy a usar es en acero inoxidable en dorado, y lo voy a pasar por los dos hilos. Cuando ya haya pasado la coronita, que es el dije central, luego voy a insertar también otro balín, también a través de los dos hilos. Ahora voy a insertar dos cristales en forma de rombo. La idea es como irme nuevamente devolviendo en el diseño para que quede simétrico. Es decir, voy a iniciar ahorita insertando los dos cristales de rombo, nuevamente un balín, luego los dos cristales redondos y así sucesivamente para que el diseño quede simétrico. Cuando ya haya insertado el último balín, que para cada lado de la pulsera use 10, voy a realizar un nudo sencillo. Y cuando ya haya ajustado muy bien el nudo, voy a continuar con el otro extremo de la pulsera realizando el mismo acabado con los dos cristales que habíamos hecho al principio. Miren cómo está quedando de bonita la pulsera. Para cerrarla voy a ponerla de esta manera y a fijarla a una superficie plana. Verifico que los dos cristales queden en los extremos de los hilos y la tijera que ustedes ven en el centro es para hacer un espacio que va a facilitar el tejido que vamos a hacer. Tomo una hebra de 20 centímetros y voy a quemar y a afilar cada una de las puntas, ya que vamos a hacer una pequeña decoración cuando realicemos el nudo plano. Paso la hebra de hilo por debajo de los hilos que tengo ya fijos y la voy a llevar hasta el centro. El hilo de la derecha lo paso por encima de los hilos del centro formando esta especie de D. El de la izquierda lo paso por encima de este y a su vez por debajo de donde están todos los hilos, saco por este bucle que se forma, halo y voy a apretar. Ahora paso el hilo de la izquierda por encima de los hilos del centro, el hilo de la derecha por encima de este y lo saco por debajo de donde están todos los hilos, halo y lo aprieto. Muy bien. Aquí ya formé un nudo plano completo. Ahora voy a tomar dos balines. Estos balines que estoy usando son de 2 milímetros. Ustedes los pueden usar más grandes o más pequeños según su preferencia. Y voy a insertar uno por cada uno de los hilos y lo voy a unir a la parte que ya llevo tejida. Y voy a continuar realizando el tejido iniciando por el lado derecho. Inserto nuevamente un balín en cada hilo y continúo tejiendo. Y mira cómo queda de bonito este cierre que hicimos para la pulsera con la técnica del nudo plano. Ahora solo queda cortar los hilos excedentes, quemar y pegar sobre el mismo nudo. Y aquí queda lista entonces ya esta linda pulsera. Miren la parte de atrás del cierre como se ve de bonito, le da un toque diferente también que combina con la elegancia que da esta pulsera hecha de cristales. Ustedes pueden elegir los materiales que ustedes prefieran, usar cristales en otra paleta de colores y de verdad que les va a quedar súper linda. Es un diseño muy fácil de hacer. Los invito para que si aún no están suscritos al canal para que lo hagan, para que activen la campanita. Recuerden que yo constantemente subo nuevos videos. Espero que también le den un like a este video y por aquí les comparto otras ideas para que vayan y continúen aprendiendo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.